¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenos días a todos. Gracias por estar en sesiones online de Portal Odontólogos. Ya estamos conectados con el doctor Juan Francisco Torres Salazar. Bienvenido. Y bueno, pues vamos a leer su currículum y vamos a aceptar los comentarios. Saben que nos gusta leerlos, de dónde están. Háganlos en las distintas plataformas de los chats de Facebook, YouTube y Periscope. Cuenta con carrera de cirujano dentista, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, especialidad en patología y medicina bucal, Departamento de Atención a la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, maestría en Educación, Universidad Tecnológica de México, Campus Marina, doctorado en Tecnología e Innovación en la Educación, Universidad Centroamericana, Campus Puebla, profesor de las asignaturas de Patología y Medicina Bucal, profesor de posgrado de las asignaturas de Patología Bucal y Metodología Centro Latinoamericano de Estudios Ortodónticos, miembro de la Academia Iberoamericana de Patología Bucal, miembro y fundador de la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal, conferencista nacional e internacional, publicación de diversos artículos en revistas de divulgación nacional, director general de Metropolitan Dental Group, grupo de estudios en odontología. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, hasta las letras se hicieron chiquitas del currículum tan extenso que tiene. Bienvenido, le cedemos el micrófono. Adelante, doctor, con su presentación. Muchas gracias por la presentación y obviamente por la invitación. La verdad es que es un gusto nuevamente estar con ustedes. Ya había estado en otra ocasión y bueno, pues ahora vamos a platicar un poquito del área de la imagenología, que la verdad es que es una de las áreas sumamente importantes para el odontólogo porque ha venido a transformar realmente la odontología, hablando principalmente no solamente de lo que va a ser la tomografía con BIM, sino los software que realmente han tenido un avance de manera impresionante. Y algo que realmente es que ha hecho que evolucione la odontología, no solamente en el área de respaldo a lo que van a ser los estudios de patología, sino realmente en cualquier área de la odontología. Ahora encontramos que la imagenología ha jugado un rol importante para el desarrollo de cada una de las cosas que se están realizando y la verdad es que eso es algo muy bueno porque seguramente hacia el futuro y con el avance de la tecnología vamos a tener una mejor odontología que le pudiéramos ofrecer al paciente. Y esa es la idea que nosotros tenemos, que realmente nosotros podamos trabajar y que tengamos un respaldo que pues de alguna forma nos acerque un poquito más a la realidad, porque una de las cosas que nosotros tenemos, ¿sí? Es precisamente que cuando no vemos al interior de lo que van a ser los huesos maxilares, pues realmente nosotros, ¿sí? Con este tipo de estudios abrimos una gran ventana que nos ayudan a hacer el diagnóstico para este tipo de pacientes. Entonces, pues quiero agradecer a Batech por haberme invitado, principalmente a la doctora Jovita Sandoval Villegas, por la invitación para estar platicando el día de hoy con ustedes y mostrarles un poquito de lo que hemos trabajado precisamente con los radiólogos. La verdad es que yo siempre que platico de cosas de imagenología, debo de agradecer a la gente que se ha formado en la radiología en México, porque la verdad es que es gente que sabemos nosotros que esa especialidad como tal no existe en nuestro país y ellos han tenido que salir fuera para formarse y traer esa información que realmente ha venido a enriquecer nuestro trabajo dentro de lo que va a ser nuestra consulta y obviamente la academia. Entonces yo debo de agradecer tanto a la doctora Jovita como al doctor Héctor Campuzano que siempre me han apoyado cuando nosotros trabajamos en cosas relacionadas con la imagenología. Entonces vamos a platicar un poquito. ¿Qué hacemos nosotros cuando pues nos adentramos a lesiones que están dentro de los huesos maxilares y queremos hacer diagnóstico? Finalmente esa es la idea, que nosotros tengamos el apoyo diagnóstico para poder observar las lesiones y a partir de allí, en base a lo que se ha estructurado en la literatura, nosotros podamos hacer diagnóstico. Porque la verdad es que si nosotros nos vamos a lo que se ha descrito dentro de la OMS y la misma clasificación que tenemos de lesiones óseas que van a afectar a los maxilares, realmente el rubro de las lesiones óseas es sumamente amplio. Fíjense, nada más en esta diapositiva les pongo, ¿sí?, los títulos generales realmente o los temas generales relacionados con este tipo de patologías, pero si de ahí nos vamos a las patologías que están adentradas a cada uno de esos rubros, realmente el mundo de las lesiones intraóseas es sumamente grande.
Entonces, pues estamos hablando que dentro de estas lesiones principalmente vamos a encontrar a quistes odontogénicos, quistes no odontogénicos, pseudoquistes de los maxilares, tumores odontogénicos, lesiones fibróseas, lesiones reactivas displásicas, lesiones reactivas, lesiones que van a estar asociadas al tejido conectivo, lesiones vasculares, lesiones de origen de lo que van a ser las fibras nerviosas, lesiones o tumores malignos, ¿sí? Y obviamente las metástasis, ¿verdad? Lesiones que se van a estar formando en otra parte del cuerpo, pero que precisamente por conducción van a estar llegando a la zona de los maxilares y van a empezar a desarrollar, ¿sí? Otro grupo celular dentro de los mismos. Entonces, si se fijan, el rubro es grande. Si bien es cierto, entonces ahora es, ¿cómo le hago para hacer entonces el diagnóstico? Porque resulta ser que yo cuando quiero hacer el diagnóstico me encuentro ante una situación en la cual ahora es el hándicap de qué tiene mi paciente. Porque normalmente, en nuestra consulta privada, ¿sí? O en las escuelas mismas, siempre lo primero que vamos a tener a la mano van a ser los estudios de imagenología convencionales, ¿sí? Y son los primeros de los que tenemos que echar mano. Entonces vamos a ver, ¿sí? Este diagrama de flujo que más o menos nos va a ejemplificar qué hacemos nosotros para el diagnóstico. Primero que nada, y eso siempre lo voy a mencionar yo, lo que tengo que hacer es la historia clínica. O sea, definitivamente la historia clínica va a ser la base, ¿sí? O la piedra angular para hacer el diagnóstico, porque esa es la única forma que yo tengo para conocer a mi paciente y obviamente conocer todo lo que rodea a esa patología, ¿sí? Cuando llegue este paciente a la consulta dental. Entonces, cuando yo tengo, ¿sí? Un antecedente o un referente, si es que el paciente conoce la enfermedad, porque recordemos que la mayor parte de las lesiones que van a afectar a los huesos maxilares van a ser hallazgos que nosotros realizamos a través de la imagenología. Por eso yo insisto tanto que cuando yo realizo una historia clínica, la historia clínica no está completa si no tengo estos auxiliares en el diagnóstico que van a ser estudios de imagenología que pueden ser desde las series de preapicales o puede ser la RFA panorámica, que realmente me permitan ver ahora sí el complemento, porque y es cierto, a través de la historia clínica puedo hacer exploración intraoral e extraoral, pero realmente los tejidos óseos exclusivamente los voy a observar a través de una radiografía. Y eso es algo importante, ¿sí? Que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque les decía, eso no lo digo yo, está situado en la literatura y bajo la casuística, que la mayor parte de las lesiones que van a estar afectando los huesos van a ser hallazgos que hace el odontólogo cuando a lo mejor el paciente va por otro tipo de tratamientos. De ahí entonces la importancia que siempre respalde mi historia clínica por estudios de imagenología. Puede ser que esos estudios de imagenología sean tan clásicos que realmente me ayuden a hacer un diagnóstico definitivo y de ahí pasar a un plan de tratamiento. O sea, siguiendo este diagrama de flujo, entonces sería, ¿sí? Tengo mi historia clínica, observo esa imagen que me está ofreciendo el estudio de radiología y entonces en base a esa imagen yo puedo obtener mi diagnóstico definitivo y obviamente llegar a lo más importante, el plan de tratamiento que necesita mi paciente. Pero aquí es algo importante. No siempre sucede ese fenómeno. Es cuando estamos en la consulta y empezamos a batallar, porque no siempre llego de manera directa a lo que va a ser mi diagnóstico. Y entonces ahora sí, ¿sabes qué, paciente? Te voy a ofrecer este plan de tratamiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Pues obviamente a lo mejor tengo una imagen, ¿sí? Y esa imagen, a partir de lo que yo conozco, puedo empezar a crear un sinnúmero de diagnósticos diferenciales de acuerdo a la mejor la edad del paciente, el sitio de localización. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y obviamente algo que tendremos que utilizar y echar mano es de otro auxiliar en el diagnóstico, que van a ser entonces los estudios de histopatología. Entonces, tendremos de manera obligatoria, cuando existan lesiones intraóseas, tomar biopsias. Eso es algo importante que el odontólogo debe de tomar en cuenta, el uso de las biopsias en odontología, porque por desgracia una de las cosas que siempre ha sido muy criticada nuestra área es que no tomamos biopsias y en lesiones intraóseas no tenemos otra opción. Si no tenemos, ¿sí?, un estudio de histopatología, difícilmente vamos a llegar al diagnóstico. Entonces, bueno,
Ahora ya tengo el estudio de histopatología y las células van a ser las encargadas de darme un diagnóstico para que ahora sí yo pueda entonces realizar un plan de tratamiento adecuado para mi paciente. Ya sea que ese plan de tratamiento esté dado por el odontólogo o necesitemos de áreas afines que obviamente resolverán el problema. Y decíamos nosotros, ¿cuáles son los objetivos de los estudios de imagenología? Llámese los estudios convencionales hasta lo más sofisticado que van a ser los estudios 3D. Lo primero va a ser prevención. De ahí entonces lo que les decía, la importancia de que cuando yo tomo, ¿sí?, a un paciente, y obviamente es un paciente de primera vez, y elaboro un estudio, ¿sí?, basado en su historia clínica, pues ese estudio de imagenología me permita ver todas las características generales de los maxilares. ¿Cuál es la idea? Precisamente prevenir alteraciones, ¿sí?, o desarrollo de patologías hacia el futuro. La otra va a ser instaurar un diagnóstico. Aquí eso es algo importante que siempre he hecho énfasis en que no podemos empezar con tratamientos previos sin antes tener un diagnóstico, porque resulta ser que a veces empezamos al revés. Empezamos dando planes de tratamiento cuando a lo mejor no tengo todavía ni siquiera un diagnóstico. Pensemos lo siguiente, el paciente llega con un aumento de volumen que obviamente está produciendo deformación facial y a lo mejor ni siquiera he pedido un estudio de imagenología para ver qué está sucediendo dentro de los maxilares y no me voy a pedir un estudio de laboratorio, perdón, de imagenología más sofisticado como sería un CONVIN. Me voy a uno más simple como es la panorámica o otra todavía más simple que tenemos en el consultorio dental que van a ser las radiografías periapicales. Pero resulta ser que a veces no echamos mano de esos auxiliares en el diagnóstico, pero nosotros empezamos a instaurar tratamientos, ¿sí? Y ese es un error importante que nosotros tenemos y que siempre tendremos que evaluar y precisamente cuando tengamos complicaciones me debo de regresar nuevamente al principio. Desde la historia clínica parto de cero para que entonces yo pueda instaurar de manera adecuada los planes de tratamiento basados en qué? Pues obviamente en un diagnóstico que instauré de manera previa. Por eso es importante que los tratamientos se establecen en base a un diagnóstico que hizo de manera previa el odontólogo, ¿sí? En base a esto también fundamentaremos un pronóstico para ese paciente y acuérdense de todo, que también estos documentos en la actualidad constituyen un documento médico legal porque finalmente es un documento, ¿sí? O una imagen que para cualquier situación legal va a ser requerida. Ok. Cuando nosotros hablamos de estudios de imagenología, simplemente vamos a recordar que tenemos los convencionales que van a ser los intraorales y la más común de ellas va a ser el estudio periapical, ¿verdad? Dentro de ellos voy a tener sus variantes, como van a ser las aletas mordibles, voy a tener también radiografías oclusales, ¿sí?, que era normalmente lo que más nosotros ocupábamos dentro de la consulta dental o seguimos ocupando porque en realidad es que todavía nos falta mucho para que todo realmente el área de la odontología empieza a trabajar con los estudios tridimensionales, que esa es la idea, ¿verdad? Que finalmente todos lleguemos al acceso de los estudios 3D. Y también pues tenemos los extraorales, entre ellos pues obviamente tenemos las panorámicas, laterales de cráneo, la radiografía de Vater, de Hirsch, etcétera. Realmente, ¿qué es esto? Cuando nosotros hablamos de estudio de imagenología, es regresarnos a lo que platicamos hace un momentito, ¿verdad? Los auxiliares que nosotros tenemos en la actualidad para poder hacer diagnóstico. De manera general trabajamos con radiografía convencional intraoral o extraoral, ¿sí? Pero ahora tenemos la bondad de la tecnología. La tecnología que nos lleva de la mano a través del 3D y esa es la idea que nosotros trabajemos, ¿sí?, con este tipo de software y este tipo de aparatos que para nosotros nos van a ofrecer un panorama distinto, porque normalmente nosotros teníamos una imagen plana que la observábamos de manera bidimensional y obviamente ahora con los estudios en 3D, pues tengo las tres partes que puedo estudiar y que obviamente me van a permitir ver de manera general cómo está conformada esa patología que está afectando a los huesos maxilares. Y bien, ¿qué hacemos para el diagnóstico? ¿Sí? O sea, ¿qué podemos hacer cuando resulta ser que les comentaba yo de inicio que la gama es tan grande de las lesiones que van a estar afectando a los maxilares, que yo tengo que hacer algo para que entonces pueda ayudarme a hacer el diagnóstico? Yo sé que a veces cuando vemos una radiografía,
¿sí? Y es cierto, a pesar de que tengamos experiencia, algunas de las lesiones nos van a ofrecer un grado de complejidad que nos dificulte el diagnóstico. ¿Qué tengo que hacer? Pues entonces seguir normalmente estos patrones que ya van a estar de alguna forma vertidos en la literatura y que pueden servir como apoyo en el diagnóstico. Y fíjense, lo primero va a ser la clínica. Normalmente el odontólogo es una persona sumamente clínica. ¿Qué tiene que ver primero? Pues obviamente la cuestión de la edad del paciente. Nosotros sabemos que desde el punto de vista epidemiológico, nosotros hemos dividido a las patologías en base a la edad que pudiera tener el paciente y obviamente el grado de prevalencia que pudiera aparecer estas lesiones dentro de los maxilares. ¿Qué otra cosa? El sitio de localización. ¿Dónde está? ¿En el maxilar? ¿En la mandíbula? ¿Zona anterior? ¿Zona posterior? ¿En la zona del cuerpo de los maxilares? Rama ascendente de la mandíbula, ¿dónde se encuentra esa lesión? Porque en base a eso también tenemos una clasificación importante de lesiones que van a aparecer en ciertos tipos en ciertos sitios de los maxilares y que eso entonces a nosotros nos va a permitir poder irnos, ¿sí?, adentrando en la parte del diagnóstico. La otra situación que tenemos y que, por cierto, no siempre va a ser una situación que nos ayude es tiempo de evolución. ¿Por qué no? Porque fíjense, les estaba yo diciendo que las lesiones intraóseas, la mayor parte de ellas van a ser lesiones que son hallazgos realizados a través de un auxiliar en el diagnóstico que ya quedan, puede ser las radiografías convencionales o incluso los estudios 3D. Y resulta ser que cuando yo me encuentro con esa lesión, pues seguramente a lo mejor el paciente ni enterado estaba que tenía este tipo de lesiones. Por eso les decía que no siempre va a ser esa situación en donde el tiempo de evolución marque una pauta importante para el diagnóstico, a menos que empiece a producir deformidad facial, ¿sí? Expansión de lo que van a ser las tablas óseas de los maxilares, a lo mejor es cuando el paciente se empieza a dar cuenta realmente qué está sucediendo dentro de los maxilares, pero si no, es muy difícil que tengamos ese tiempo de evolución. Igual la sintomatología, algo básico e importante va a ser esta situación. Y esto es importante para cuando hacemos una clasificación para lesiones benignas y malignas. Normalmente las lesiones benignas, por su crecimiento lento, normalmente el paciente va a pasar asintomático a estas lesiones. De ahí entonces lo que hablábamos hace un momentito, ¿verdad? Porque el paciente no se da cuenta que está desarrollando una lesión intraósea, ¿sí? Pero también tenemos lesiones que por compresión a lo que van a hacer las fibras nerviosas produzcan dolor, ¿sí? Y no va a ser raro entonces un paciente que llegue con dolor, que llegue con parestesia, y de las cosas primeras que yo debo de pensar, si existen parestesias, si existe dolor, la posibilidad de tener una lesión maligna asociada a esa lesión que está induciendo un cambio dentro de los huesos maxilares, ¿sí? ¿Qué más nos ayuda? Pues obviamente el desplazamiento de los dientes, ¿sí? O también importante, la ausencia de un diente en la clínica. Siempre yo les comento, cuando me falten dientes, ¿sí? Y entonces sabremos nosotros que cuando empiezo a revisar a mi paciente de manera intraoral, lo primero que hago es revisar dientes, ¿sí? Y lo primero que hago es contar. Yo debo de contar el número de dientes y si alguno me falta, ¿sí? Tengo que ver a través de un estudio de imagenología dónde anda ese diente. Porque acuérdense que a veces dientes retenidos son inductores de quistes o tumores odontogénicos. Entonces, o la otra, un paciente que llega porque dice, oiga, doctor, se me están moviendo los dientes y eso no pasaba antes, ¿sí? Entonces, es importante que yo tenga que evaluar qué está sucediendo con esos dientes, o porque no están presentes o porque empiezan a tener movimiento, ¿sí? La otra es el soporte que tengan esos dientes. Resulta que el paciente viene ahora porque tiene una interferencia oclusal, porque resulta ser que el diente se está esfoliando. Y dice, bueno, pues, ¿qué está pasando, doctor? Porque ahora resulta que ya no puedo cerrar bien la boca porque este diente me estorba, se me está saliendo de posición, ¿sí? Los cambios que pudieran tener, entonces, van a ser importantes para que yo como clínico pueda empezar a pensar en la posibilidad de una lesión intraósea. Sin duda, el hecho de que existan deformación de los huesos maxilares nos habla que un paciente que empiece a tener aumentos de volumen y cambios a nivel de lo que van a ser la estructura ósea y estructura facial, es obligatorio que yo tengo que tomar un estudio de imagenología para ver qué le está pasando, ¿sí? Porque obviamente no existe ningún caso donde la deformación facial sea algo normal. Eso es algo importante que yo debo de tomar en cuenta.
Cuando me voy entonces a la imagenología, porque resulta ser que la clínica me arrojó este tipo de información, pues lo primero que tengo que ver es la imagen. ¿Qué tipo de imagen tengo si es que es un estudio convencional de imagenología? Pues obviamente si la imagen es radiolúcida, si la imagen es radiopaca o si la imagen se encuentra en una fase mixta. ¿Sí? Si hablamos nosotros de los estudios con BIM, que es lo que pues está en boga en la parte de los 3D, pues hablaremos de imágenes hipodensas, hiperdensas o isodensas. Otra situación importante, ¿qué tipo de imagen me ofrece esa lesión que se está desarrollando? ¿Es una imagen unilocular o es una imagen multilocular? ¿Sí? Esa imagen está asociada o no a un diente. ¿Qué parte del diente? ¿La zona periapical? ¿La zona de la corona? ¿Sí? ¿La zona o la cara distal de un molar? ¿Sí? ¿La zona interproximal entre los molares? Tengo entonces que observar esa lesión dónde se está desarrollando en relación a esos dientes que nosotros estamos observando, ¿sí? Si la imagen es solitaria, nosotros vamos a ver que algunas imágenes van a estar en el cuerpo de la mandíbula y que no van a estar asociados, ¿sí? A la zona apical, o a lo mejor puede estar en rama ascendente, o a lo mejor cercana a senos maxilares o la zona de tuberosidad del maxilar, sin ninguna asociación real a lo que va a ser la estructura del diente, ¿sí? También vamos a ver si es que las raíces se están reabsorbiendo. Si se están reabsorbiendo, están sufriendo una rizoclisis o una reabsorción, me tendré que ir entonces a aquellas lesiones que dentro de sus características principales es la reabsorción radicular. Y es así como empiezo ya a conformar, ¿sí?, lo que yo estoy diseñando como diagnóstico, ¿sí? La otra situación es que si la imagen que yo estoy observando dentro de los maxilares termina siendo una traba mecánica que interrumpe la erupción, ¿sí?, normal de mis dientes, porque resulta ser que a lo mejor me llega un paciente a la consulta y le falta alguno de esos dientes. Les decía, hay que contar dientes. Y cuando tomo la radiografía, pues el diente está, pero lo que sucede es que existe una imagen aledaña, ¿sí? Y esa imagen es la que precisamente ejemplifica la lesión que se está formando y que obviamente es la que interrumpe la erupción normal de esos dientes. También tengo que ver la nitidez de la imagen. Normalmente las lesiones benignas nos van a ofrecer imágenes nítidas, muy bien delimitadas, y dentro de esas delimitaciones vamos a tener sus bordes. Nosotros hablamos de bordes, ¿sí?, escleróticos. Normalmente vamos a ver una zona radiopaca en la periferia de una lesión radiolúcida, que es muy característica de las lesiones benignas, o a lo mejor una imagen radiolúcida en la periferia de una lesión radiopaca. Eso nos está hablando precisamente de cómo el organismo está delimitando el daño que está induciendo el crecimiento de la lesión. Pero resulta que también voy a ver imágenes donde no encuentro ninguna delimitación y resulta ser que es muy irregular esa imagen, se pierde dentro del mismo estudio imagenológico y obviamente, aparte de todo, un crecimiento importante dentro del hueso maxilar. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y obviamente tendremos que ver el espacio del ligamento periodontal. Ese espacio está normal, ese espacio dejó de existir, ¿sí? Este ligamento periodontal está siguiendo la periferia de una lesión, ¿sí? Ese espacio de ligamento periodontal está aledaño a una lesión que se desarrolla en el periápice. ¿Cómo se encuentra esa zona de lo que va a ser el espacio de ligamento periodontal? Entonces, en base a la clínica, en base a la imagenología, yo ya puedo entonces ir a empezar a hacer mi diagnóstico en base a lo que está descrito en la literatura, ¿sí? Todos los libros de patología siempre nos viene un apartado de clínica, un apartado de lo que va a ser la imagenología, y obviamente, ¿sí?, el diagnóstico de las lesiones intraóseas se realiza conjugando esas tres partes: clínica, imagenología y por último el estudio histopatológico. No puedo hacer diagnóstico, por muy bueno que sea en el diagnóstico, si yo no lo corroboro a través de la biopsia y obviamente a través del estudio histopatológico. Ahora sí, las células hablan, ¿sí? Y entonces nos van a decir en realidad qué es lo que tiene el paciente. Y entonces ahora sí viene la fase de lo que van a ser los tratamientos para ese paciente, ¿sí?, para que entonces podamos resolver la problemática que le está quejando en ese momento a nuestro paciente. Y vamos a ver qué hacemos para el diagnóstico diferencial de las lesiones óseas cuando son benignas, qué características generales deben de tener. Entonces, fíjense, crecimiento lento, normalmente no duelen, a menos que
¿sí? Sean lesiones que se tornen un poco agresivas. Normalmente las tablas óseas, a pesar de que se desplacen, van a estar íntegras, ¿sí? En ocasiones, si se llegan a perforar, van a ser una perforación tardía, a través del tiempo. Normalmente sus márgenes van a estar muy bien definidos, decíamos la presencia de bordes escleróticos. Siempre va a haber el desplazamiento de las estructuras, como va a ser el seno maxilar, como va a ser el conducto dentario, ¿sí? Puede haber, ¿sí?, la presencia de reabsorción de las raíces por compresión del crecimiento de la lesión, y rara vez existe una alteración funcional que en ocasiones, ¿sí?, se puede presentar en etapas avanzadas. Vamos a ver entonces un ejemplo a través, ¿sí?, de lo que va a ser un caso clínico. Y vemos aquí un paciente que nos envían y que realmente nos lo envían, ¿sí? Porque precisamente a la doctora algo que le preocupaba es que tenía un sangrado importante. La doctora como especialista conoce muy bien, ¿sí?, lo que son este tipo de patologías, ¿sí? La doctora es periodoncista y conoce muy bien las enfermedades periodontales que pudieran aquejar al paciente. Entonces, ella estaba segura que estaba frente a un problema periodontal asociada, ese aumento, ¿sí?, o esas excrescencias de hueso, pero lo quería corroborar a través de nosotros los patólogos. Entonces nos manda el paciente para que nosotros hagamos una valoración. Y entonces, cierto, estas fotografías incluso yo no las tomé, son las fotografías que me proporciona la doctora. Sí, y vemos por ahí que existe unas exostosis óseas muy marcadas a nivel de la zona de premolares y molares, y que obviamente en su momento fueran retenedores de placa dentobacteriana que inducían la inflamación gingival y que esto a su vez producía obviamente ese sangrado, incluso que se presentaba de manera espontánea. Entonces, pues, ¿qué hacemos? El paciente en realidad ya llega con su estudio panorámico, incluso llega con una tomografía con BIM, y entonces lo que hacemos es analizar el caso. Revisamos nosotros la panorámica y en realidad pues no observamos mayores cambios. Yo quiero que ustedes desde su caso, de donde estén siguiéndome, revisen muy bien y observen muy bien las imágenes que les pongo. Y van a ver que en esta refea panorámica, en la zona de los molares y premolares que platicamos del lado derecho a la zona maxilar, pues no se ven cambios. En realidad, si nosotros nos quedáramos con el estudio panorámico, pues realmente ni siquiera pudiéramos alcanzar a ver esas excrescencias óseas, por algo muy simple, no es el estudio, ¿sí?, que nos pudiera ayudar a ver esas excrescencias a nivel de lo que va a ser la tabla ósea vestibular. Pero bueno, ¿sí?, vemos aquí que no hay cambios, revisamos todo de manera general, ¿sí?, y entonces nos vamos a la tomografía. La tomografía me senté con el paciente para empezar a visualizarle y empezar a hacer un análisis. Y bueno, lo primero que me encuentro es lo que ustedes ven en la flechita. Y obviamente aquí está muy bien, muy claro las excrescencias de hueso, que confirmamos entonces lo que ya había pensado la doctora, que eran ese aumento en la producción de hueso, el inductor de inflamación gingival y obviamente ese sangrado espontáneo que llegaba a desarrollar el paciente. Pues en realidad aquí lo que le correspondía era la remodelación del hueso para evitar que estuviera por ahí acumulando placa dentobacteriana que indujera esos cambios a nivel periodontal. Entonces seguimos nosotros con el análisis, lo vemos en una reconstrucción en volumen rendering, una reconstrucción 3D, y vemos mucho mejor aquí precisamente las excrescencias de hueso que me van a ejemplificar, ¿sí?, la patología que le está quejando en ese momento al paciente. Y vemos que también del lado izquierdo tenemos algunas de ellas. Bueno, entonces creo yo que todo parece normal. Yo seguía haciendo cortes con el paciente, ¿sí?, a ver qué más nos encontrábamos, porque bueno, finalmente el diagnóstico que buscábamos ya lo teníamos, ¿sí?, que era una exostosis ósea que teníamos ahí en la zona del maxilar asociada a la tabla vestibular. Pero bueno, si finalmente yo soy una persona curiosa y me están ofreciendo un estudio de imagenología, vamos a ver qué cambios existían. Les voy a ejemplificar a través de este video, ¿sí?, los diferentes cortes que yo hice y vamos a ver si ustedes alcanzan a observar algo, ¿sí? Entonces vemos. Pongan mucha atención en esta imagen, ¿sí? Vean ustedes, ahí vamos haciendo todos los cortes, ¿sí? Y vean la zona de los senos maxilares. Vamos a ver qué tan observadores fueron en la zona de los senos maxilares.
ahorita que van a ser las diapositivas que continúan. Eh, Y entonces resulta que cuando yo observé esos senos maxilares, pues vean lo que me encontré hacia la pared posterior y obviamente hacia la zona lateral. Primero que nada, una desviación importante de lo que va a ser el tabique nasal, pero vean la presencia de una imagen, ¿sí? Que se está desarrollando al interior del seno maxilar y que obviamente este es un hallazgo que nosotros realizamos. Les decía yo, si yo me hubiera quedado exclusivamente con el panorámico, pues obviamente yo no hubiera observado esta lesión que se está desarrollando al interior de ese seno maxilar, ¿sí? Eso es algo bien importante que yo debo de tomar en cuenta. De ahí la importancia entonces que cuando nosotros tenemos auxiliares en el diagnóstico, hay que analizarlos de manera, ¿sí? Muy precisa, precisamente para que no se nos vayan cositas importantes en el diagnóstico, porque precisamente el problema que teníamos con este paciente, ¿por qué la panorámica no lo veía? Porque obviamente la lesión está hacia la pared posterior del seno maxilar, ¿sí? Y obviamente nuestro panorámico no captaba la presencia de esta lesión que se estaba desarrollando al interior del mismo. Hacemos una reconstrucción multiplanar y vemos aquí, ¿sí? Cómo observamos en los distintos cortes coronal, sagital y axial la presencia de la lesión, e incluso una de las bondades que nos ofrece el software es poderla medir, o sea, una lesión por arriba de los 2 centímetros de diámetro. Entonces, ya platicando con el paciente si tenía problemas respiratorios, era lo que nos comentaba, pues en realidad es que sí los había tenido desde hace mucho tiempo atrás, pero no les había dado importancia, sino pensaba que en ocasiones, por cuestiones de temporadas, pues obviamente llegaba a tener un taponamiento nasal, pero en realidad entonces el problema que tenía es la presencia de esta lesión que estaba localizada en la zona del seno maxilar, ¿sí? Vemos aquí, utilizando precisamente los software, y les decía, pues cada vez los software se vuelven más inteligentes, y tenemos aquí el EZ3 Plus I, que, bueno, este software que tiene Batech, a mí me gusta mucho porque realmente dentro de las herramientas que nos ofrece es ver la densidad que tienen los tejidos. Y vean ustedes, ¿verdad? Sí. El cambio de coloración y obviamente mientras más llegamos a lo negro hablamos de tejidos muy blandos, ¿sí? O más bien que permiten el mayor paso de lo que va a ser la radiación, y los azules nos están hablando de tejidos duros. Entre ellos lo marcamos aquí en nuestra imagen el esmalte, ¿verdad? Y vemos aquí, ¿sí? Que este, esta lesión está dentro de la gama de los tejidos blandos, ¿sí? Entonces, lo que estábamos nosotros observando al interior del seno maxilar era una lesión nodular, ¿sí? De tejido blando que se estaba desarrollando y se estaba alojando en la pared posterior del seno maxilar, ¿sí? Entonces, bien, aquí podemos muy bien ver esa densidad de tejidos a través de este video, ¿sí? Y vamos a ver cómo cambia la coloración, ¿sí? Ahí está en azul la presencia de esos tejidos blandos y vemos precisamente la presencia de esa lesión hacia lo que es la zona del seno maxilar. Bueno, con estas imágenes, entonces entendemos que yo hice un hallazgo localizado en la zona del seno y que, por cierto, no era el motivo de consulta de mi paciente. Entonces, hablamos que este paciente desarrolló un pólipo antropoanal, que no es más que un proceso inflamatorio que compromete las estructuras de la cavidad del seno y que generalmente es una formación única localizada en el seno maxilar y que normalmente se va hacia la pared lateral y posterior del mismo. Obviamente el paciente se tenía que ir con el otorrino para que fuera operado y fuera eliminada esta lesión que está localizada en el seno. Pero vean ustedes la importancia de los estudios de imagenología apoyándonos en lo que va a ser nuestra consulta dental. Cuando nosotros hablamos de lesiones malignas, entonces ahora cambia la situación. ¿Cuáles son las características generales de las lesiones malignas? Una expansión rápida, movilidad dental, decíamos nosotros, ¿verdad? Que el paciente que dice, oiga, doctor, se me está moviendo el diente, ese diente se me está saliendo de su posición, y obviamente ese cambio va a ser muy abrupto y muy rápido, ¿sí? Entonces, ese cambio es súbito y seguramente en poco tiempo va a decir el paciente, es que yo estaba bien, pero resulta que ahora siento que ya no puedo cerrar bien, se me dificulta cerrar, ¿sí? A veces el paciente tiene dolor sin causa aparente, entonces
pareciera ser que, ¿sí?, los tegumentos, ¿sí?, las mucosas están íntegras, pero el paciente refiere un dolor constante, ¿sí?, y que no está asociado ni a un proceso inflamatorio ni a un proceso infeccioso. De ahí entonces lo que yo les decía, cuando el paciente refiere dolor o inflamación, ¿sí?, es importante determinar cuál es su origen, porque casi siempre que el paciente le refiere dolor e inflamación, ¿sí?, pensamos en problemas, ¿sí?, asociados a alteraciones de los dientes por problemas periodontales o por problemas de caries. E inmediatamente instauramos un plan de tratamiento basado en el uso de antibióticos, ¿sí? Y resulta ser que el paciente pues no tenía un problema infeccioso asociados a un problema, ¿sí?, de esta naturaleza. Entonces, abusado, siempre importante es utilizar sus medios de diagnóstico para poder hacer diagnóstico, porque acuérdense, el problema de las lesiones malignas es el avance del tiempo. Mientras más tiempo avanza, el pronóstico se vuelve desfavorable para la vida en este paciente. Bueno, la otra situación que puedo tener es que los márgenes van a ser irregulares, mal definidos. Las imágenes que pueda presentarnos en una radiografía van a ser irregulares y con destrucción rápida la de las tablas óseas, ¿sí? Invasión a estructuras adyacentes. Las lesiones pueden llegar a ulcerar las mucosas y si nosotros palpamos esa zona de la mucosa que se está indurando, ¿sí?, y que obviamente viene del interior, vamos a encontrar una mucosa que está indurada, ¿sí?, que sus bordes van a estar vertidos en esa zona ulcerativa y que nos está exponiendo un hueso necrótico, ¿sí? Tenemos también, obviamente, la presencia de una reabsorción radicular y dicen por ahí algo importante, la forma en cómo se reabsorben las raíces. Y la reabsorción radicular normalmente en lesiones intraóseas malignas es en pico de flauta o en cuello de botella, ¿sí? Otra situación que podemos tener es un déficit sensorial o motor o una alteración funcional, les decía yo, la presencia de parestesias. El paciente no solamente tiene alteraciones, ¿sí?, en lo que va a ser la oclusión, sino resulta que el paciente tiene dolor y el paciente aparte les ofrece una zona de parestesia. Entonces siempre eso va a ser un indicativo de la posibilidad de enfrentarme a una lesión maligna. Y vamos a ver un ejemplo de una lesión ósea maligna. Y vemos aquí el caso, lo primero que vemos es la radiografía, y vemos que en la radiografía observamos una zona muy irregular. Y vean ustedes esa zona de risolisis o risoclasia, lo que hablábamos nosotros, ¿sí? Entonces, en forma de cuello de botella, ¿sí? Y obviamente esa risolisis es precisamente como es un crecimiento muy rápido de la tumoración, induce esos cambios a nivel radicular que son interesantes en las lesiones intraóseas. Y si vemos es muy irregular, en realidad no podemos observar bien los bordes como normalmente los vimos en las lesiones benignas. Se los encierro aquí para delimitarles más o menos y puedan ustedes observar cómo está esa imagen. Pedimos un estudio en 3D, entonces vamos a pedir una Combin y hacemos una reconstrucción panorámica. Y aquí sí ya podemos observar un poquito mejor, tanto la reabsorción radicular, el desplazamiento de las raíces, como la imagen que realmente, ¿sí?, nos puede ayudar a observar mejor. Lo delgado que está esa tabla vestibular, una zona donde ya se perforó la cortical y lo irregular que puede estar presente, ese crecimiento de esa masa tumoral. Si hacemos un mayor acercamiento en los cortes y podemos ver nosotros que existe este cambio a nivel de lo que van a ser, ¿sí?, los premolares. Y bueno, esos cambios a nivel de los premolares nos está llamando la atención, ¿sí? Cómo está desplazando esa masa tumoral, las raíces, ¿sí? Y que obviamente está destruyendo todo ese hueso cortical. Ese es algo bien importante que yo debo de tomar en cuenta, ¿sí? Para que cuando estoy yo viendo las radiografías, ¿sí?, o en este caso las tomografías, yo pueda empezar a hacer mi diagnóstico, ¿sí? Entonces, eso es algo que debo de empezar a trabajar.
¿Sí? Ok, entonces, ¿qué hago? ¿Me salgo de la presentación? Ok, y me voy ¿a dónde me voy, oye? Ajá. Aquí y en compartir pantalla. Donde dice share screen y otra vez le damos compartir. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, regresamos entonces ya por esa pequeña falla que tuvimos técnica. Y entonces yo les comentaba, Listo, permíteme. Ya, gracias, doctor. yo les comentaba precisamente de los cambios que podemos observar en la tomografía. Ven en la reconstrucción 3D, el desplazamiento a nivel radicular de los premolares, la zona de destrucción que tenemos y esa masa tumoral que obviamente se está presentando en este sitio. Cuando se toma la biopsia, pues obviamente llegamos a la presencia de un carcinoma escamocelular intraóseo primario. Son muy raros, por cierto, y corresponden a uno de los tumores malignos de mayor baja incidencia que pudieran tener los maxilares. Aparecen entre la quinta y sexta década de la vida y su génesis se asocia a restos de epitelio odontogénico incluidos en la mandíbula. Recordemos que los maxilares producen dientes y a veces esos restos pueden inducir la presencia de este tipo de lesiones. Bueno, entonces nosotros ya vimos más o menos cómo le puedo hacer para el diagnóstico, basado en las características generales. Entonces vamos a empezar a ver este caso clínico de manera rápida y vamos a ver precisamente un caso que nos comparte el doctor Miguel Campuzano. Y si se fijan, lo primero que vemos aquí en la reconstrucción de lo que es la panorámica es una lesión que está desplazando las raíces, pero está muy bien delimitada, ¿ok? Pero parece ser que es una lesión única. Por lo menos este corte es lo que nos ofrece. Cuando nosotros hacemos el corte axial, vamos a ver cómo se están adelgazando las corticales. Si vean ustedes hacia la zona lingual y hacia la zona vestibular, e incluso aquí tenemos ya una perforación franca de esa zona cortical. ¿Sí? Nosotros hacemos esa medición, vean cuánto mide la cortical aquí, 0.2 milímetros, y en la zona lingual 0.9 milímetros. El grosor realmente es sumamente delgado. Entenderemos por qué en ocasiones existen fracturas en terreno patológico. ¿Sí? Vemos aquí en el corte sagital esas zonas de perforación que observábamos nosotros hace un momentito, el crecimiento de la lesión a expensas del hueso, ¿sí? Pero vean interesante, seguimos los cortes sagitales y resulta lo que yo vi que era una lesión única, resulta que no es una lesión única, es una lesión múltiple, una lesión multilocular y lo van a ver mejor aquí en el volumen rendering. Y vean ustedes, ¿sí? Ahí están los septos de hueso que se están formando. Oh, eso me ayuda entonces para empezar a hacer diagnóstico en lesiones que van a ser multiloculares y que están afectando a los maxilares y que están desplazando las raíces sin producir rizoclasia, ¿sí? Cuando entonces se hace la biopsia, ¿sí? Y lo vemos aquí, la cavidad que ustedes observan aquí está en la medición, una lesión por arriba de los 2 centímetros de diámetro. Y obviamente, vean, hacemos una reconstrucción, ¿sí? Viene el video en 3D y podemos observar mejor cómo está presente la lesión multilocular. Eliminamos toda la cara lingual de lo que es la tabla ósea lingual para que ustedes pudieran ver mejor cómo están esas lesiones intraóseas produciendo daño hacia lo que es la estructura del hueso. ¿Qué observamos en el estudio histopatológico una vez que tomó la biopsia? Pues la presencia precisamente de estos fibroblastos triangulares sobre una estructura fibrilar realmente joven, ¿sí? Un tejido conectivo embrionario característico de lo que van a ser los mixomas ontogénicos, que va a ser una neoplasia benigna localmente agresiva, es una lesión rara, ¿sí? Que crece lentamente y desplaza los dientes. Y algo característico que van a tener estas lesiones que van a inducir o van a presentar en ocasiones recidiva.
Entonces, eso es algo importante. Hablamos nosotros del factor pronóstico, cuando nosotros damos un diagnóstico. Entonces, el seguimiento para estos pacientes para evitar que existan mayores cambios. Bien, entonces ahora vamos a empezar a presentarles una serie de casos clínicos que les preparé para ya terminar estos 15 minutos que nos queda de la conferencia. Y realmente casos muy interesantes asociados a lo que va a ser la clínica y la imagenología. Y gracias precisamente a la imagenología, lo que a nosotros nos permite aprender de las lesiones y obviamente cómo es que se van a presentar dentro de los huesos maxilares. Y entonces vamos a ver el caso número 1. El caso número 1 es de un paciente masculino, 65 años de edad, ocupación comerciante, originario y residente del Estado de México. El inicio de la lesión, hablábamos nosotros al principio de esta ponencia, que a veces lo desconocemos, no conocemos cuándo inicia esta lesión, el paciente no sabe y por lo tanto no sabe el tiempo de evolución. Signos y síntomas es un paciente que tiene sintomatología dolorosa y aparte de todo tiene excreción de pus. ¿Sí? Ese es algo por lo que lo lleva a ir a la consulta y este es un paciente de la doctora Paola Paredes que nos hace el favor de compartir el caso para que nosotros podamos hacer en conjunto, ¿sí? El diagnóstico y obviamente el plan de tratamiento que debe seguirse para este paciente. Cuando hacemos la exploración intraoral observamos un ligero aumento de volumen en esta zona, ¿sí? En la zona retromolar con ligero desplazamiento de la cortical vestibular. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estamos observando. Cuando el paciente llega, ya había sido previamente medicado y nos observamos obviamente la presencia de esa excreción purulenta. ¿Sí? Cuando observamos la radiografía que nos manda la doctora, vemos una lesión sumamente grande, ¿sí? Asociada a un tercer molar que está completamente invertido en su posición, ¿sí? Y vemos cómo está expandiendo ese hueso, pero vemos que está muy bien delimitado por ese borde esclerótico característico de las lesiones benignas, y si nosotros nos damos cuenta, es una lesión, ¿sí? Que estas lesiones característicamente, ¿sí? Van a estar produciendo cambios a nivel de lo que es el hueso. Ok, vamos a seguir nosotros y vemos entonces en la reconstrucción panorámica, ¿sí? Cómo es que observamos una lesión muy bien delimitada, una lesión que se está desprendiendo por debajo del cuello del diente, ¿sí? Y esa zona del cuello del diente es importante, porque a lo mejor cuando vemos lesiones asociadas a la corona, inmediatamente pensamos en la presencia de quistes foliculares, y nosotros precisamente hacemos énfasis que la lesión no se está desprendiendo de ese tercio cervical, sino se está desprendiendo un poquito más abajo, ¿sí? De lo que va a ser la unión de lo que es tercio medio con tercio cervical. Entonces, ahí tenemos una lesión muy bien delimitada. Y entonces vamos a continuar en esa parte. Cuando nosotros seguimos, ¿sí? Decidimos que se necesita tomar una biopsia. Entonces se toma una biopsia, se retira esta lesión, ¿sí? Y entonces esa lesión que nosotros decidimos retirar, pues lo primero que se retira es ese molar que estaba invertido. Y obviamente después se retira la lesión, una lesión muy bien encapsulada, con un contenido, ¿sí? Un contenido que vemos el color aquí blanco, un contenido blanco amarillento, ¿sí? Contenido espeso. Y lo vemos aquí, ¿sí? Ya la cápsula, ¿sí? Característica de esa lesión. Pero lo que nos llama la atención es ese contenido que tenía presente, ¿sí? Entonces, lo primero que nos hace pensar ese contenido, ¿sí? Es la presencia de queratina hacia al interior. Obviamente, eso, ¿cómo lo vamos a confirmar? Pues a través del estudio histopatológico. Vamos a discutir el caso. Y entonces vemos, cuando nosotros empezamos a trabajar el estudio de imagenología y vemos en la reconstrucción multiplanar, en las diferentes tomas, en los diferentes cortes coronal, sagital y axial, cómo está el desarrollo de la misma lesión. Y en todos característico es el desplazamiento de los huesos corticales y el adelgazamiento de esos huesos. Vean ustedes lo adelgazado que está y vean hacia la zona lingual incluso perforaciones que podemos observar. Vemos aquí las grandes bondades que nos ofrecen los estudios 3D, que podemos hacer distintos cortes desde donde inicia la lesión y vean hasta donde aparece la zona del molar,
¿sí? Y obviamente donde lo perdemos. Entonces estamos viendo de manera completa, en sentido mesiodistal, la presencia de esa lesión que se está desarrollando dentro del hueso de la mandíbula asociado a este molar que está invertido. Vean, una lesión que está por arriba de los 3 centímetros de diámetro, ¿sí? Y vean ustedes en el corte axial, lo podemos observar mucho mejor, las zonas de pérdida de continuidad de esa tabla ósea lingual y obviamente la presencia de esta imagen, ¿sí? Hipodensa, que entonces nos está diciendo que estamos perdiendo, ¿sí? La sustancia ósea. Vean ustedes, decíamos una lesión que está por arriba de los 3 centímetros de diámetro. Ok. Entonces seguimos nosotros en nuestro corte axial y podemos observar, ¿sí? Nuevamente la lesión y con esas perforaciones que tenemos de la tabla ósea hacia lingual. Vemos aquí incluso, otra vez podemos medir nuevamente esa lesión, ¿sí? Y vemos en la reconstrucción 3D cómo tenemos esa lesión. Vean ustedes entonces, ¿sí? Cómo es que la lesión no viene de la zona del cuello, sino viene un poquito más hacia abajo, ¿sí? Y cómo se observa ese crecimiento de la lesión. Bueno, entonces vemos aquí la radiografía, ¿sí? Que teníamos de manera periapical y bueno, le ejemplificamos un poquito para que ustedes vean mejor cómo era la posición de ese molar y cómo estaba desarrollándose, ¿sí? Esa parte quística hacia lo que era la periferia de ese órgano dental. Bien, ese tejido se hace el estudio histopatológico y observamos la presencia, ¿sí? De unas células que van a estar en empalizada a nivel de la basal, ¿sí? En la basal se observan en empalizada. Esa, ¿sí? Vamos a ver un epitelio de un grosor variable que está paraqueratinizado, ¿sí? Y que obviamente tiene una cápsula sumamente delgada, característica clásica de los queratoquistes odontogénicos, ¿sí? Entonces aquí vemos la presencia de un queratoquiste odontogénico. ¿Cuál es lo interesante de los queratoquistes odontogénicos? Acuérdense, el grado de recidiva que pueden tener es uno de los quistes odontogénicos más agresivos que pueden existir y que obviamente dentro de sus características principales es la posibilidad recidiva que tengan. Entonces, de ahí la importancia que cuando nosotros hablamos de este tipo de lesiones, cuando hacemos nosotros los estudios histopatológicos, le comunicamos nosotros al odontólogo la presencia de este tipo de lesiones para que obviamente le dé un seguimiento imagenológico, porque sabemos que pueden volver a recidivar. Bien, tenemos el caso número 2, es un paciente masculino, 68 años de edad, de ocupación policía, originario y residente del Estado de México, ¿sí? Y su padecimiento actual no nos refiere cuándo inicia y el tiempo de evolución no es tanto el tiempo de evolución de la lesión, sino que le empieza a molestar por el roce de la lesión que se está presentando, ahorita la van a ver ustedes, y obviamente la sintomatología está asociada por ese roce continuo a la zona del labio. Esta es la primera imagen que me proporciona la doctora Mayra Atanasio cuando me hace llegar el caso clínico. Y vemos aquí cómo se expone esa masa tumoral, que obviamente es un tejido duro que se está exponiendo, ¿sí? Es un tejido que está completamente amorfo, pero que si se fijan tiene una coloración muy parecida a los órganos dentales, ¿sí? Bien, cuando yo reviso al paciente, ¿sí? Me doy cuenta que tengo la exposición de una masa tumoral que viene desde el hueso maxilar y entonces vamos a ver, ¿sí? Primero la panorámica y vemos una lesión que está asociada, ¿sí? A una, ¿sí? Pérdida ósea importante, ¿sí? Y aparte de todo tenemos un canino que está retenido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que esta masa tumoral se está exponiendo hacia la zona de lo que va a ser la cavidad bucal. Lo vemos aquí cuando se decide tomar la biopsia, ¿sí? Y vamos a discutir el caso. Vemos aquí en la reconstrucción multiplanar cómo observamos en los diferentes cortes la presencia de esa lesión asociada a un proceso inflamatorio, ¿sí? Y que obviamente esto explica la situación que nos decía el paciente, que a veces excretaba pus, pero que como de alguna forma es un paciente que llevaba aproximadamente un año con tratamiento y ya le habían dado gran cantidad de antibióticos. De hecho, cuando llegó conmigo, llegó con un diagnóstico de una micosis profunda. Para empezar, las micosis profundas no están dentro de la boca, sino normalmente las vamos a manejar en vías aéreas, hablamos a nivel pulmonar, ¿sí? Las más comunes por ahí las voy a encontrar alojadas y bueno,
Supuestamente llega con una micosis profunda y eso era lo que le estaba produciendo este daño a nivel de la zona del maxilar, ¿sí? Lo vemos aquí en el corte coronal, como se observa la masa localizada hacia la zona anterior, ¿sí? En el corte axial lo vemos muy bien, ¿sí? Cómo está esa lesión, ¿sí? Rompiendo completamente lo que es la tabla ósea vestibular y exponiéndose, ¿sí? Y por lo tanto rompiendo también esa mucosa, ¿sí? Una lesión que está por arriba de los 2 centímetros de diámetro, ¿sí? Vemos en el corte sagital, lo vemos muy bien esa exposición y el rompimiento de la tabla igual que la mucosa, ¿sí? Vemos aquí en el mismo corte sagital, hacemos una medición del mismo y podemos observar mucho mejor la lesión y vemos todo ese tejido inflamatorio asociado seguramente a todo el tiempo que ha tenido de exposición a lo que va a ser la cavidad bucal. Y lo que les decía, la importancia de lo que van a hacer los software. Y vean ustedes, aquí podemos ver la densidad. ¿Se acuerdan que vimos de inicio tejidos blandos y que estaba por acá en este sitio, ¿verdad? En los colores naranja, llegando hacia la zona negra, pero ahora se fijan que si va este tejido hacia la zona azul, que obviamente ejemplifica tejidos duros de mayor resistencia, y entonces esa es la coloración que nos ofrece. Entonces seguramente nos estamos enfrentando a tejido dental, ¿sí? Lo que nos hace pensar en la posibilidad de un odontoma. Y fíjense, en la reconstrucción 3D separo completamente la lesión para que la puedan conocer. Y esa es la lesión tumoral que tenía nuestro paciente. Bueno, entonces vemos aquí en el macroscópico la presencia de múltiples dentículos que van a estar fusionados y que obviamente están formando esa masa tumoral. Lo confirmamos una vez que está fuera esa lesión a través de una radiografía, ¿sí? Una lesión completamente radiopaca por ser un tejido sólido. Y vemos este video, nuevamente una imagen sólida, y vean ustedes, ¿sí? Lo rojo es precisamente la solidez que pudiera tener ese tejido, ¿sí? Entonces ahí está ejemplificando la presencia de esa lesión que cada vez nos acercábamos a la presencia de que esto fuera un odontoma erupcionado. Sabemos que los odontomas van a ser los tumores odontogénicos más comunes, 70% de los tumores odontogénicos son odontomas, nada más que existe una clasificación en la cual vamos a dividir el odontoma en odontoma compuesto, complejo y el odontoma erupcionado, ¿sí? Y entonces esto no es más que, ¿sí? Una mezcla de tejido dental, ¿sí? Que van a estar formando esa masa tumoral. Y bueno, por último, el caso clínico número 3, ya para terminar, paciente masculino, 39 años de edad, de ocupación empleado, originario residente de la Ciudad de México, inicia su padecimiento en 2018, cuando nosotros lo vimos llevaba un tiempo de evolución de 11 meses. Obviamente ya tenía mucho dolor y este dolor, ¿sí? Inicia desde el problema que era, o lo que pensaron, la presencia de un tercer molar. Y vamos a ver el caso. Este es el paciente de la doctora Verónica González que nos hace el favor de compartir el caso. Y vemos aquí el paciente cuando llega con nosotros. Acuérdense que lleva 11 meses de evolución cuando llega con nosotros a la consulta. Vemos cómo se está perdiendo la sustancia facial, obviamente se está destruyendo el hueso. Vemos una zona donde tenemos una fístula que obviamente tiene secreción. Y esta es la historia, un paciente que empieza con inflamación intraoral, ¿sí? Asociada a un tercer molar. Cuando acude con el odontólogo, a pesar de que esta imagen no es muy buena y no es muy nítida, si nosotros somos observadores, fíjense, esta es la radiografía después de la cirugía que hacen de tercer molar. El problema, sí, bueno, aquí está la zona del tercer molar, pero si se fijan, la imagen radiolúcida se va más allá, ¿sí? De lo que es la rama ascendente. Prácticamente está llegando esa zona radiolúcida al tercio medio de las raíces superiores de la zona maxilar. Entonces, no se dieron cuenta que en realidad, si esto hubiera sido un proceso inflamatorio, hubiera sido, ¿sí? Normalmente periférico a la zona de ese tercer molar. Pero si se fijan, el problema ya lo teníamos desde antes. Lo que pasa es que no lo visualizamos muy bien a través de la radiografía, ¿sí? Bueno, la historia comienza entonces que hacen esa cirugía de tercer molar. El paciente, en vez de mejorar, empeora la sintomatología dolorosa. No hay un proceso reparativo. Sigue ese aumento de volumen. Regresa con su odontólogo. El odontólogo, como no habían suturado la primera vez, decide suturar, pero el problema se continúa.
Y entonces al paciente lo refieren con un cirujano maxilofacial para que continúe con el tratamiento. Él le refiere pues que realmente no ve unas características muy propias o muy normales de la lesión y decide que tiene que buscar otra opción. Él acude al Hospital General. Ustedes saben que en las fechas de noviembre, diciembre empezamos a tener problemas por los periodos vacacionales. Y bueno, cuando él acude al Hospital General, lo único que hacen de esta zona que está ulcerada es eliminar este tejido inflamatorio. Entonces lo que le dicen, no, lo único que tuviste es que tuviste una infección, ¿sí? Se inflamó ese tejido, ya cureteamos esa zona, no está pasando nada. Le empiezan a mandar nuevamente un cuadro de antibióticos y lo regresan a su casa. El problema continúa, ¿sí? Regresa nuevamente en enero del 2019, vemos que no hay ningún cambio en lo que va a ser la reparación de hueso. De octubre a lo que va a ser el mes de enero, ya debería de haber algunos cambios, por lo menos, que incitaran a lo que es la reparación. Y vemos en el panorámico que en realidad no hay cambios, pero vean ustedes cómo se empieza a reabsorber esa rama ascendente de la mandíbula en conjunto con la zona que debería ser el alveolo. ¿Sí? Es entonces ahí cuando ya les llama la atención y deciden tomar una biopsia, ¿sí? Y bueno, esa biopsia ya les dice que tiene un carcinoma epidermoide intraóseo, ¿sí? Y vemos aquí el aumento de volumen, aquí es cuando ya empieza su terapia con radioterapia, y vemos aquí los aumentos de volumen que presenta, y vemos nosotros cuando llega en el mes de julio de 2019. Vean los cambios que les he ido mencionando a lo que presenta ahorita. Vean cómo se perdió todo lo que va a ser, ¿sí? Parte del cuerpo de la mandíbula, rama ascendente, ¿sí? Y ya no tenemos entonces aquí el ángulo de la mandíbula. Todo este hueso se perdió. Y es algo bien interesante que les he de hacer énfasis, que el paciente en ese momento no tenía tratamiento. Inicia con su radioterapia, en algún momento deciden que la radioterapia no está funcionando, deciden retirar la radioterapia y lo dejan en stand-by. Cuando regresa en julio, precisamente para hacer toda esta parte del estudio imagenológico, era precisamente el apoyo para ayudar al hospital a ver si podían entonces empezar nuevamente un tratamiento con él. Entonces necesitaba todo este estudio de imagenología y su interpretación del mismo para que entonces el hospital decidiera qué iba a hacer con él ahora. Pero realmente, pues, ¿qué iba a hacer? Pues si el avance era bastante sustancial al momento que lo estamos observando. Vamos a discutir el caso. Y vemos entonces, ahora echamos mano de la tecnología y aquí entra un nuevo software, ¿sí? Que va a ser el Insight, que nos ofrece Batech y que realmente va a ser, ¿sí? El intermedio entre una tomografía y una panorámica, porque fíjense ahora las bondades. Sobre un estudio panorámico que era 2D, ya puedo yo también hacerle cortes, ¿sí? Y ya puedo hacer cortes en distintas zonas de lo que van a ser los maxilares. Vean las cosas nuevas que nos ofrecen los software. Vean ustedes en la reconstrucción panorámica cómo prácticamente no tenemos nada de hueso, ¿sí? Ya perdimos prácticamente el hueso mandibular, se está perdiendo la zona de la tuberosidad del maxilar, ¿sí? Y lo vamos a ver mucho mejor en la reconstrucción multiplanar. Y vemos aquí, vean en la zona maxilar, hacia dónde está ascendiendo la destrucción del hueso, ¿sí? La mandíbula prácticamente ya la perdimos. Vean cómo la masa tumoral está invadiendo, ¿sí? Lo que es la zona del seno maxilar, ¿sí? Y les decía, incluso hacemos hallazgos. Nuevamente una lesión localizada en el seno maxilar del lado izquierdo, ¿sí? Vean ustedes, hacemos una reconstrucción 3D en volumen rendering y vemos entonces cómo yo ya no tengo hueso en la zona del cuerpo, prácticamente este molar está flotando, ya no tengo mandíbula, ya no tengo la zona, ¿sí? De tuberosidad del maxilar, perdemos parte del cuerpo maxilar, estamos perdiendo, ¿sí? La parte del arco cigomático, ¿sí? Y vamos a ver esta reconstrucción igual 3D en antero-posterior y vemos mucho mejor cómo nos queda ya nada más una pequeña laja de hueso, ¿sí? Que es lo único que queda de acuerdo al avance que ha ido teniendo, ¿sí? Esta lesión. Y vamos a ver el video, lo van a ver mucho mejor. Vean ustedes, pónganle atención. Y vean ustedes nada más la cantidad de hueso que ya nada más queda, ¿sí? En esa zona de la mandíbula, ¿sí? Lo vemos aquí en el corte axial.
donde prácticamente vean ustedes el lado contrario, que siempre es el comparativo, está completo, y vean ustedes aquí prácticamente hacia la mitad, como si hubiéramos cortado ese hueso. ¿Sí? Hacemos entonces el comparativo en los cortes sagitales derecho-izquierdo y vemos lo que decíamos, ¿verdad? Cuerpo mandibular y maxilar perdidos, ¿sí? Rama mandibular perdida, tuberosidad perdida, arco cigomático perdido, mientras que acá está completo toda esa zona. ¿Sí? Lo vemos en el corte sagital y este corte sagital le hacemos la reconstrucción. Vean realmente lo único que nos queda de hueso mandibular aquí, esa pequeña lasca de hueso, aquí prácticamente en la zona maxilar, vean hasta dónde se está perdiendo, hasta zona de premolares, ¿sí? Y vemos aquí este pequeño video y lo van a poder ver. Hago el corte precisamente para que no nos estorbe el lado izquierdo de la mandíbula y para que ustedes puedan ver, ¿sí? Queda de hueso. Y vean ustedes, cuánto realmente queda de hueso en la zona de la mandíbula. Vean qué tan agresivo se ha presentado esa tumoración y cómo ha tenido la capacidad de destruir el hueso mandibular. Vemos aquí en la densidad de tejidos, ya quedamos que lo azul va a ser el tejido duro. ¿Sí? Vean ustedes aquí cómo prácticamente ya perdimos todo el hueso de la mandíbula. ¿Sí? Lo vemos aquí nuevamente. Vean ustedes lo que les decía, las pequeñas lajas de hueso que ya quedan como remanente de ese hueso en la zona de la mandíbula. Y lo vamos a ver mejor aquí en el video. Sigan el video. Y vean ustedes cómo es que van a ir apareciendo ese hueso. Comparen derecho e izquierdo. Aquí en la zona izquierda empieza a aparecer, ¿sí?, la rama ascendente. De este lado yo ya no tengo rama ascendente. Vean ustedes cómo está bien situada la rama ascendente con sus espacios medulares. Y vean aquí nada más las pequeñas lajitas de hueso como remanente de lo que queda, ¿sí?, en este paciente, ¿sí?, por el mismo crecimiento de esa masa tumoral. ¿Sí? Siempre hacemos el comparativo. ¿Sí? Vean ustedes realmente qué tengo de hueso mandibular, pues prácticamente ya tenemos una cantidad nula de hueso. ¿Sí? Eso es algo bien interesante que yo debo de tomar en cuenta, el grado de agresividad que ha tenido la lesión y cómo se presentó. Entonces, aunque ya teníamos el diagnóstico de carcinoma oral de células escamosas, la verdad es que es un caso muy interesante porque a mí lo que me queda es, no he entendido hasta ahorita, digo, y la verdad es que no me atrevería a juzgar, porque no entendí qué pasó del inicio, que sí veíamos ese crecimiento de esa masa tumoral, pero que prácticamente estaba pues delimitada a una zona de la mandíbula. ¿Qué pasó con el tratamiento de este paciente y por qué lo dejaron progresar tanto? Si finalmente ya tenían un diagnóstico, porque este paciente continuó a lo largo del padecimiento. Sí, y obviamente lo peor del caso es que seguía sin ningún tratamiento y todavía seguía siendo un paciente en estudio para ver qué le iban a hacer. ¿Sí? De hecho, después de que nosotros hicimos todo este estudio de imagenología, ese paciente regresó con el estudio de imagenología al hospital precisamente para ver qué le iban a ofrecer. Por desgracia es que pues el tiempo pasa y yo les decía, mientras más tiempo pase, el pronóstico se vuelve desfavorable para la vida. Este paciente tiene unos meses que falleció y es muy triste encontrarse con cosas que nosotros debíamos de ayudar en el diagnóstico a los pacientes y que a veces por esas fallas en el diagnóstico y obviamente en los tratamientos, los pacientes tengan que morir. Yo creo que valga la importancia de este caso para que nosotros entendamos, ¿sí?, cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos como responsables del área de la salud bucal. Aunque nosotros no seamos especialistas en el área, nosotros no podemos, ¿sí?, ignorar que nosotros somos responsables de la salud de este tipo de pacientes. Y entonces de ahí la importancia de por qué tendremos que hacer todo el examen general de nuestro paciente de manera integral para evitar este tipo de situaciones, porque esto precisamente es lo que nos lleva a las fallas en el diagnóstico y obviamente lo más grave, la muerte de una persona que pensemos lo siguiente, a lo mejor pudo haberse salvado, ¿sí?
La verdad, desconozco qué pasó anteriormente. No pudimos accesar realmente a la historia completa. Realmente nada, tenemos una pequeña parte que nos proporcionó el paciente. Y la verdad, debo de agradecerle a este paciente que realmente cooperó con nosotros, trabajó con nosotros y que realmente él quería que se mostrara este caso como un ejemplo de las cosas que podían suceder y que esperaba que no volvieran a pasar con otro tipo de gentes. De mi parte, pues estoy terminando. Esta es la última parte de lo que es nuestra conferencia. Espero que les haya gustado, que les haya sido de su interés y que más que nada se lleven el mensaje, ¿sí? Lo que les decía. ¿Qué rol jugamos nosotros en la consulta dental? ¿Sí? Y obviamente la capacidad que nosotros podemos tener si hacemos bien las cosas para salvar las vidas, ¿sí? De este tipo de personas. De mi parte, muchas gracias. Les agradezco que me hayan estado escuchando y pues les dejo mis redes sociales, ¿sí? Y pues gracias por la invitación nuevamente al portal Odontólogos, a Batech, porque son los que están llevando esta conferencia, y obviamente a los organizadores de esta conferencia. Las preguntas, vamos a que el doctor nos conteste algunas cuestiones que nos está preguntando la audiencia. Gracias a todos por participar, nos da muchísimo gusto que estén interactuando con nosotros. Muchísimas gracias. Y ahí estamos. Muchísimas gracias a las distintas ciudades, a los distintos países. Nos mandan saludos desde Uruguay, desde Colombia, nos mandan también saludos desde Ciudad de México. Muchísimas gracias a todos los que estén conectados, a todo el equipo Batech que está transmitiendo también con nosotros de otro lado y atendiendo sus preguntas. Muchísimas. Nos, nos dicen, eh, dice, a ver, preguntas, es que pues, perdón, se nos cerró esta parte, pero gracias a Guayaquil, Ecuador, que también están conectados, muchísimas gracias. Am, Esto de México, una disculpa por el inconveniente que se tuvo, pero bueno, se resolvió rápido. Y el doctor, bueno, pues también ya nos apoyó rapidísimo para resolverlo. Que siempre que estén pendientes nos da muchísimo, muchísimo gusto. Dice, ¿con qué sistema pudo ver las lesiones? ¿Dónde se pudo hacer más cortes? Ver el pólipo, eh, es que dice antrocanal en seno maxilar, pero yo creo que ahí el traductor o algo. Realmente acuérdense lo que decimos. Estas son tomografía con BIM y aquí lo que puede cambiar son los software. Finalmente las compañías ofrecen distintos software y bueno, nosotros trabajamos este tipo de estudio que realizamos con Z3 Plus, que es precisamente uno de los software de Batech y que realmente nos ofrecen pues obviamente toda una ventana a lo que es la realidad que pudieran tener los huesos maxilares. Entonces ese fue el que nosotros estuvimos trabajando para llegar al diagnóstico de esta lesión localizada en el seno maxilar. Muchísimas gracias. ¿Qué características se necesita en el sistema de cómputo para tener ese sistema, para poder observarlos? Ok, bueno, si estamos hablando del Z3 Plus, pues normalmente utilizamos sistemas computacionales convencionales, pero ya si hablamos del Plus I, sí ya se necesita un equipo de cómputo un poquito más sofisticado, donde la tarjeta de video sea de mayor calidad, porque normalmente los que utilizamos son para aquellos que reproducen videos, por ejemplo, las computadoras gamers. Entonces, si es que van a hacer la inversión en un equipo de cómputo para precisamente empezar a incursionar en la parte de lo que va a ser los software en lo que va a ser odontología, sí les recomiendo que utilicen este tipo de equipos de cómputo, los gamers, que realmente nos ofrecen una tarjeta de video que nos va a permitir correr este tipo de software. Gracias. Y tengo entendido que es solamente PC, ¿verdad? Por el momento. PC, sí, exactamente. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, pues recuerden que también, bueno, ya hay muchas sesiones de Batech
en su canal. Ahí pueden verlas y, pues, tanto las próximas como las grabadas. Saludos a Quito, saludos a Perú, que también nos están mandando saludos, a El Salvador. Ahí tuvimos ayer un doctor desde El Salvador. Muchísimas gracias a toda la comunidad que nos lee. Y bueno, por el momento son todas las preguntas. Si quieren hacer otra, con todo gusto. Ah, bueno, ahorita aquí vimos otra. ¿Qué sucede si se deja ese pólipo a nivel de la cavidad oral? Pues más que nada aquí tenemos problemas respiratorios. Digo, la verdad es que la gran ventaja que son lesiones completamente benignas, pero dentro de sus lesiones que son benignas, pues van a seguir creciendo. Entonces, seguramente ese paciente va a tener problemas de obstrucción a nivel respiratorio. Entonces, por eso lo conveniente es eliminar este tipo de lesiones. Buenísimo, muchísimas gracias. Tom. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues saludos también a Colombia. No sé si para irnos despidiendo quiera ir cerrando la transmisión con algún tema. Pues realmente lo único que, con lo que pudiéramos terminar es precisamente con lo que les decía, ¿no? Realmente nosotros hacer este viaje que hicimos a través de la imagenología, creo que nos debe de dejar algo importante. Precisamente el hecho de que, pues, nosotros tenemos que empezar a incursionar, y más en este país, con los estudios 3D. En realidad todavía no son tan utilizables. Si bien es cierto es que les comentaba yo de inicio, una gran gama de lo que van a ser las especialidades odontológicas ya están utilizando lo que van a ser los estudios tridimensionales, y la verdad es que los estudios tridimensionales, les decía yo, han venido a revolucionar realmente a la odontología. Entonces esa es la parte de la obligación que nosotros nos tenemos ahora que entrenar en el uso y manejo de los estudios 3D. Digo, la gran ventaja, y la verdad es que eso es algo aplaudible, que la mayor parte de la gente que se dedica a la radiología en México, ¿sí? Se está abriendo o están creando esa apertura de crear cursos, incluso cursos que son gratis, para que nosotros nos podamos entrenar y podamos familiarizarnos con estos software, que en realidad son software muy amigables. Lo único que necesitamos es un poco de práctica. Entonces yo los invito, ¿sí?, para que ustedes puedan incursionar y no le tengan miedo a la tecnología, porque finalmente eso les va a abrir un panorama muy importante a lo que va a ser el diagnóstico. Finalmente eso es lo más importante. En todas las áreas que nosotros tengamos de la odontología, pues perseguimos el diagnóstico. ¿Cuál es la finalidad? Ofrecerle un mejor tratamiento a nuestro paciente. Y entonces, como vieron, ¿sí?, si hablamos de la parte de la patología, vean la gravedad que puede desarrollarse cuando nosotros no hacemos un buen diagnóstico. ¿Sí? De mi parte, pues nuevamente agradecerles a ustedes por haberme apoyado en la transmisión de esta conferencia, obviamente a Batech por su invitación, y la verdad es que yo con ellos estoy muy agradecido porque siempre han sido muy amables con un servidor, ¿sí? Y obviamente pues su enlace, que es la doctora Jovita, que estuvo muy atenta a que se desarrollara de manera adecuada esta conferencia para que estuviéramos el día de hoy compartiendo con ustedes esta parte del conocimiento. De mi parte, nuevamente, muchas gracias, y pues cualquier duda, pues seguimos ahí al pendiente. Claro que sí. De igual manera, el equipo Batech México está contestando, ahí está poniendo los datos, WhatsApp, teléfono, y bueno, pues tanto del Instituto Batech para toda la capacitación de todos los equipos, de todo el software que tienen, bueno, pues ahí están los datos. Y tenemos dos últimas preguntas, vamos con ellas antes de despedirnos. Una úlcera de tejido blando a nivel apical de un diente que tiene mucho tiempo puede convertirse en patología maligna a nivel de tejido óseo. Bueno, recordemos que normalmente cuando las lesiones son periapicales hay que pensar en la cronicidad, y de hecho sí está descrito de quistes residuales o quistes periapicales, aunque en un porcentaje muy bajo, de transformación a la malignidad. Recordemos lo que les decía yo, que los carcinomas intraóseos están asociados a restos de epitelio odontogénico, y en la zona periapical tengo los restos epiteliales de Malassez que se pueden activar y pueden inducir a una transformación a la malignidad. Entonces, pudiera ser esa situación. Gracias, saludos también a República Dominicana. Hay muchos agradecimientos, excelente conferencia, muchos saludos. ¿No resultaría en un sobrediagnóstico, en algunos casos,
como en el caso del odontoma, que resultaba muy evidente el diagnóstico y además el diagnóstico definitivo siempre será con biopsia. Bueno, es cierto, o sea, la verdad es que los odontomas son fáciles de diagnosticar, ¿sí? Pero finalmente, ¿sí? El usar la tomografía fue para que pudieran ustedes ver todas las herramientas que se pueden utilizar, cómo pueden evidenciar una lesión, y la verdad es que nos permitió llevar el caso desde los estudios convencionales hasta los estudios 3D, ¿sí? A lo mejor es cierto, a lo mejor esta lesión es muy evidente, muy clásica y de fácil en el diagnóstico, pero va a haber otras que no, y por eso era algo que yo insistía desde el principio, ¿sí? Que finalmente son auxiliares en el diagnóstico, y mientras más herramientas tenga yo para hacer diagnóstico, va a ser mucho mejor. Claro que sí, excelente. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a todos los que mandan saludos. Gracias, doctor. Un placer tenerlo nuevamente. Esperamos tenerlo también en próximas ocasiones. Ahí nos estamos coordinando. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buen día y nos vemos a la próxima.